todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry y bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Lorena Beauregard, es candidata a la gobernatura de Tabasco por el PAN. ¿Cómo se encuentra, candidata? Ay, muy bien, Jerry. Gracias por estar aquí, por la invitación para platicar contigo de todos los temas que nos interesan en Tabasco y desde luego en el país. Así es. No, muchas gracias a usted por su tiempo. Candidata, ¿quiere empezar por una preguntita random de aquí de la tómbola? Claro que A ver, sí. ¿qué tanta suerte trae hoy? A ver qué pregunta incómoda me vas a hacer. Exactamente. A ver. Eso es tradición aquí, ¿no? Sí. A ver, ¿te la paso o la leo yo? Como guste. A ver, Listo. pásemela. Dice, ¿cómo crees que tu experiencia personal ha influido en tu carrera o en tus proyectos? Híjole, pues yo creo que es toda la formación, la experiencia de vida, es lo que nos hace y lo que nos define como seres humanos. Vengo de una familia de clase media. Ok. Mi papá, una gente trabajadora, un emprendedor, y desde muy chiquitos empezamos a trabajar los fines de semana. Nos pagaban un sueldo los domingos, era parte del trabajo porque la empresa familiar era una gaseosería, era refrescos embotellado en gaseosa. Sí. Luego, a los pocos años, mi padre cambió a una planta potabilizadora de agua y entonces pues todos teníamos que trabajar, íbamos a la escuela muy temprano y posteriormente después de la escuela hacer las tareas y ya en la tarde a trabajar. Ok. Entonces, desde temprana edad, a todos mis hermanos, somos 5 hermanos, yo soy la sándwich, soy la tercera. Ok. 2 hermanos mayores, una hermana menor y uno más chico que yo. Y bueno, pues una familia de la cultura del esfuerzo, como las familias mexicanas. En Tabasco soy de Macuspana. Ok. Y bueno, pues en un ambiente totalmente distinto, nada que ver con el entorno, con el ambiente, con el tipo de vida que hoy vivimos los mexicanos. Era un ambiente de libertades, de esparcimiento, de trabajo, de una infancia muy, muy libre, muy espontánea, ¿no? Muy bien, Sí. pues gratos recuerdos, ¿no? Entonces yo creo que todo ese proceso de vida te definen como persona, ¿no? La educación que te dan tus padres. Mi madre es una mujer, la clásica mujer mexicana, abnegada de su casa, sumisa, con un marido emprendedor, te digo, de carácter fuerte, de ideas fijas. Y lo que siempre nos decía, que teníamos que para poder tener autonomía, teníamos que tener nuestro propio negocio y ser nuestros propios jefes. Claro. Entonces que teníamos que trabajar para eso, ¿no? Y tener claridad en eso y siempre hacer lo que cada uno de nosotros considerara que es correcto. Y Ok. esa ha sido una norma, una regla de vida para mí. Hago lo que yo creo que es lo correcto, ¿no? A veces pagas el precio de decir lo que piensas, el precio de la libertad de expresarte, y eso no es fácil porque a veces a la gente no le gusta oír la verdad. A veces la verdad lastima a los mentirosos, Claro. ¿no? Claro. Pero bien. Pero la satisfacción de decir la verdad es mejor que no hacerlo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en política yo siempre he aprendido que el mejor discurso político es aquel donde tú dices la verdad, porque lo puedes decir millones de veces y siempre lo vas a decir igualito. ¿Por qué? Porque es la verdad. Claro. Entonces, cuando tú expresas y dices la verdad se defiende sola, no necesita muchos argumentos, ¿no? Y creo que eso es parte de las ventajas que hoy en el país que vivimos en el Estado, eso nos da una ventaja comparativa frente a quienes estamos combatiendo, ¿no? A quienes hoy gobiernan este país y gobiernan el Estado, que la Totalmente. verdad nos asiste a todos, ¿no? Entonces no tienes que explicar mucho, que dar muchos argumentos,
porque la realidad se impone, ¿no? Totalmente. Ya que estamos en el tema, ¿nos quiere dar un panorama de lo que se vive hoy en Tabasco? ¿Cómo está un balance de todo lo que se ha vivido con esta administración? Fíjate que en Tabasco, o sea, no es distinto a lo que pasa en el país, aunque sí es reciente. El tema, por ejemplo, de la inseguridad se ha disparado de una manera brutal y nos ha pegado mucho porque Tabasco era un estado tranquilo. Era un estado diferente al resto del país, pues es un estado sureño, somos la puerta de entrada al sureste mexicano, era un estado con mucha actividad, una zona petrolera importante, pero además las características es el tema de que, bueno, tenemos un presidente que es tabasqueño y nosotros como tabasqueños, independientemente de no compartir ideológicamente los postulados de Morena, bueno, pues para nosotros como tabasqueños es un orgullo que un paisano gobierne el país y pensamos que eso iba a ser genial para nosotros en Tabasco, que nos iba a dar ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque el presidente tabasqueño había hecho política en Tabasco, conocía perfectamente o conoce perfectamente los problemas que vivimos los tabasqueños y que eso nos iba a facilitar avanzar y no entrar en el retroceso en el que entramos. Y la decepción ha sido que eso además es Vox Populi en Tabasco, que de nada nos ha servido a nosotros tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, aún siendo paisano, de nada nos ha servido para nosotros en Tabasco tenerlo. ¿Por qué? Porque Tabasco es una casa vieja, donde no se le da mantenimiento a los puentes, donde no hay infraestructura nueva, donde, por ejemplo, los distribuidores viales que han hecho, que son dos, no tuvieron la planeación debida, no han servido, ha costado cantidades industriales de dinero a lo que se había presupuestado originalmente y resulta que el presupuesto se duplicó. Tabasco se convirtió en la caja chica de los tabasqueños que incursionaron en la política nacional. Luego no solamente tenemos a López Obrador como presidente, sino que también tuvimos un secretario de gobernación tabasqueño y pues todo el mundo decía, oye, pues qué privilegio, ¿no? Y resulta que, hace cuenta que fue, diríamos en Tabasco nos cayó el chahuizle, ¿no? Que es una Sí, plaga, ¿no? sí. Que lejos de ser benéfico para nosotros, empezó a ser como un estigma, como un señalamiento. Yo hace unos días escuchaba un programa de Carlos Alarraqui Sí, donde entrevistaba a Roberto Madrazo y de entrada le dice a Alarraqui, sabes que yo odio a los tabasqueños. Y entonces imagínate lo que representa para nosotros en sí, Tabasco claro. tener esa molestia y ese coraje de muchos mexicanos y solamente por el hecho de no estar de acuerdo con el presidente. O sea, ¿por qué el pueblo tabasqueño tiene que resentir esa molestia, esa incomodidad, ese coraje que los mexicanos, que un segmento muy importante de mexicanos sienten en contra del presidente López Obrador? Entonces nosotros hemos tenido que cargar con eso. Claro, no todos los tabasqueños son como el presidente y sus hijos y su familia. Exacto, y fíjate que qué bueno que lo dices, Jerry, porque esa fue una de las razones que me impulsó a aceptar ser la candidata externa del Partido Acción Nacional. El tener la oportunidad, porque para empezar la candidatura al gobierno de Tabasco es una candidatura complicada porque estamos en situaciones adversas. ¿Por qué? Porque Morena gobierna Tabasco y lo hacen de una manera autoritaria. Es el mismo esquema, el mismo modelo que aplica el presidente desde las mañaneras, desde el púlpito inquisidor de las mañaneras. Claro. Y es lo mismo lo que vivimos en Tabasco. O sea, es un gobierno autoritario, un gobierno ineficiente. Pero además, a Adán Augusto, que es el gobernador electo, nos deja tirada la gobernatura para venirse a ocupar un cargo de secretario de gobernación nacionalmente y nos deja un empleado a quien siempre ha sido su suplente, que es una persona que no tiene idea lo que es la responsabilidad de gobernar un estado. Entonces, mayoritariamente, bueno, nosotros estamos siendo gobernados por empleados y por recomendados de López Obrador. Y ahorita lo que enfrentamos es un tercer recomendado que quieren imponer como candidato, como gobernador del estado, y que es una gente que no representa el interés de la mayoría de nosotros. ¿Por qué?
porque es una gente que ha estado totalmente desvinculado del Estado, pero que además que no tiene ni la formación, no tiene ni la experiencia ni el conocimiento para gobernar un Estado. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un empleado de Andrés Manuel López Obrador. Y esto no, pues obviamente no nos gusta. Entonces surge la posibilidad de la propuesta de ser candidata al gobierno de Tabasco y la verdad lo pensé mucho, aunque ya estaba inmersa en el tema de la candidatura ciudadana, de trabajar para el proyecto de Xóchitl Gálvez a través del Frente Cívico Nacional del capítulo Tabasco, que ahí es donde me reinserto nuevamente en la política en una plataforma netamente ciudadana, Claro. con Roxana Aguirre, con Alberto Naranjo, con Audelino Macario, con Baby Segura, con Mariana, con muchos amigos, bueno, que compartimos esa molestia y esa inconformidad por cómo se están haciendo las cosas en el país. Y bueno, y entonces de pronto dices, bueno, nos las pasamos criticando y cuestionando el mal gobierno, pero muchos mexicanos lo hacemos desde la sobremesa de la casa, desde las mesas del café, en las conversaciones informales, pero la crítica no es suficiente, o sea, hay que pasar de la crítica a la acción. Exactamente. Y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es actuar y hacer cada uno de nosotros como ciudadanos la parte que nos corresponde. Y entonces era pensar y decir, bueno, pues lo peor que podemos hacer si estamos inconformes es no hacer nada. Y además es decirle al país desde esa plataforma que es la candidatura al gobierno de Tabasco, es decirle, a ver, o sea, Tabasco no es López Obrador. Tabasco no, los tabasqueños no todos pensamos y actuamos como Andrés Manuel López Obrador. Habemos un sector importante del Estado que no estamos de acuerdo con la manera autoritaria de gobernar del presidente López Obrador, que estamos inconformes con la manera como se han hecho las cosas desde los gobiernos en Tabasco, pero que tenemos que actuar y hacer algo, construir alternativas distintas para los ciudadanos, porque resulta que de pronto la publicidad gubernamental del presidente López Obrador desde las mañaneras es el denuesto todos los días a un segmento de mexicanos que somos sus gobernados, que somos mexicanas y mexicanos y que nos trata como ciudadanos de tercera. ¿Por qué? Porque todos los días nos critica, nos cuestiona a quien solo por el solo hecho, válgase la redundancia, de no estar de acuerdo con él, por decir lo que decíamos originalmente, la verdad. Él dice siempre, se defiende diciendo, es que yo tengo otros datos. Bueno, pues los otros datos que tenemos los ciudadanos, los mexicanos, son la realidad, es la cruda realidad que nos impone el día a día a los jóvenes en este país que han sido víctimas de problemas de inseguridad, que han muerto por ese problema de delincuencia, de inseguridad, como los jóvenes de Lagos de Morenos, como lo que ha pasado en varios estados del país, en nuestro propio estado, en Tabasco, que llega alguien y asesina a 3 jóvenes en un centro de diversión donde los jóvenes acostumbran a ir a divertirse a los antros, como ustedes les llaman, y ya no son seguros. Los padres y las madres de familia se quedan con el Jesús en la boca cuando sus hijos salen a la calle a divertirse, porque no sabe si van a regresar. Y esa es una constante ya en Tabasco, pero en todo el país. Y luego el presidente escuchas que abdica a su derecho de ejercer la parte que le corresponde para garantizar seguridad cuando tú ves que él está de acuerdo con que los sacerdotes, con que la iglesia participe como intermediarios con la delincuencia organizada y dices, bueno, ¿cómo puede abdicar un presidente a su responsabilidad de trabajar para garantizar la seguridad de todos los mexicanos? Eso es verdaderamente espantoso, o sea, es aterrador. Totalmente. Porque dices, bueno, ¿qué presidente tenemos en este país? Candidata, hay un tema también muy importante que es el de las megaobras que atentan contra el medio ambiente. Ya vemos el Tren Maya con estos pilotes que pasan por los ecosistemas y los destruyen, y también la refinería que se encuentra en Dos Bocas. ¿Cuál es el impacto de estas obras y qué piensa que se debería de hacer con esto? Mira, el tema del Tren Maya es algo verdaderamente doloroso, lamentable. Es un proyecto, me parece a mí, que a mí me gusta en lo personal, me encanta.
ese modelo de comunicación, pero además con doble propósito, porque además te permite observar la maravilla de todo lo que es la naturaleza, los ecosistemas, en todo lo que es la zona del sureste y la Riviera Maya. Lamentablemente no hubo un proceso de planeación estratégica, no se hicieron los estudios de impacto ambiental. Los ambientalistas con toda razón están reclamando cómo se está lastimando todo el sistema de toda la zona de la Riviera Maya, donde se están contaminando los mantos acuíferos, se está minando toda esa maravilla que ha sido un plus, parte de la promoción turística que el mundo conoce y que le ha dado vida, que le ha dado que ha sido un sostén exitoso económico para todo el sureste mexicano, y que el presidente se ha encargado de destruirlo por esa manera arbitraria de hacer las cosas. O sea, hay muy buenos proyectos. El tema de la refinería es un buen proyecto, como lo es el del Tren Maya, como lo es el del transísmico, para comunicar que además no son proyectos nuevos, sino son proyectos ya muy antiguos que ahora se empezaron a concretar y a hacer realidad, pero no se hicieron los estudios de impacto ambiental que requieren obras de la magnitud del Tren Maya, de la refinería o del proyecto transísmico, que me parece que es lo más acabado y lo más consolidado, porque ya habían muchos avances en gobiernos anteriores. Pero en el caso concreto de la refinería es una gran maqueta. Por ejemplo, yo me acabo de enterar que como no compactaron, hicieron la compactación de los suelos donde construyeron la refinería, se están fracturando todos los depósitos de almacenamiento, y hay en el depósito 5008 de la refinería hubo un derrame brutal, se fracturó este tanque de almacenamiento, y ahorita tuvieron que contratar empresas para que hicieran la estabilización del suelo, porque como todo lo hicieron a la carrera, pretendiendo que una refinería se puede hacer en menos de 5 años, es una locura. Y es una locura, y los expertos, quienes saben de eso, los especialistas, dicen que realmente es un proyecto, es una mega obra, pero es una mega obra que requería de todo un proceso de planeación estratégica que se hizo sobre las rodillas a las carreras, y que esa refinería no va a refinar un litro de gasolina ni durante lo que resta ya de este sexenio, Claro. ni en los próximos 3 años, porque además hay que meterle mucho dinero para resolver todas las deficiencias que tiene. Además, ¿en qué cabeza cabe hacer una refinería cuando no generas todos los ductos, el andamiaje de alimentación de los depósitos de almacenamiento para poder procesar todo el crudo? Y eso Claro. no está. Entonces, toda la parte del frente de la refinería es una maqueta nueva. La parte trasera, donde están todos los depósitos de almacenamiento, están hechos con materiales reciclados de pésima calidad, y por eso no pueden hacerlo. Tabasco es un estado donde el 33% es agua. Ahí está el 33% de las aguas del país, de altas precipitaciones pluviales, y entonces llueve y la refinería en la parte de adentro se inunda. ¿Por qué? Porque no les dieron salidas a las aguas. Donde construyeron la refinería era un manglar, era una zona, era un espejo de agua que rellenaron, y te insisto, sin hacer todos los estudios debidos ni hacer la compactación del suelo para el peso que iba a recibir esa zona de la refinería. Entonces, es uno más de los proyectos fallidos, y te lo digo con mucho dolor, con mucho pesar, porque son cantidades industriales de dinero que se han gastado. Inicialmente el proyecto era de 8,000 millones de pesos y ahorita se triplicó. Está parado todas las obras porque no tienen dinero para pagarle a las empresas que llegaron a trabajar en la refinería. Entonces se debe mucho dinero, y estamos nosotros atrapados entre esos caprichos de las mega obras del presidente, que insisto, hay buenos proyectos, pero no se les dio el tiempo, la planeación estratégica que se requería. Y en el tema del Tren Maya igual, es exactamente lo mismo. Todos han escuchado a través de redes, de medios de comunicación, los desplomes que han habido, porque de igual manera se han vuelto el negocio de la familia presidencial.
que ese es otro tema que a nosotros nos duele y nos lastima mucho, porque ha sido un auge económico, sí, pero solo para los hijos del presidente, para Andy, para Gonzalo, para José Ramón. Entonces es Y el ahora ya hasta sus modus, primos, ¿no? y ahora hasta los primos, es el modus Claro. operandi de la familia Sí. presidencial, ¿no? Sí, y candidata, y es que todo lo que hacen lo hacen mal. Se les está cayendo el aeropuerto, se les está cayendo los puentes, la refinería no refina, El el Tren tren no Maya no sirve, circula. y El Felipe Ángeles, ¿no? tampoco tiene vuelos, ¿no? Entonces, pues que sí, como dices, qué padre que haya un medio de comunicación en donde podamos llegar más pronto al sur del país, pero qué feo que no se haya planeado y qué feo que esté destruyendo el medio ambiente de esa manera, siendo que podía tener menos impacto ambiental, ¿no? Sí, te digo, son obras que hay que decirlo, ¿no? Son obras muy importantes para el país, para nosotros en el sureste, el tema de la refinería. Si se hubiera hecho bien, hubiera sido maravilloso. El tema del Tren Maya, de igual manera. O como nacionalmente, por ejemplo, el aeropuerto. Si ya estaba el aeropuerto de Texcoco, ¿por qué no darle continuidad a ese proyecto? Creo que una de las cosas que tenemos que hacer los políticos y quienes aspiramos a gobernar las distintas entidades del país, tenemos que reconocer que hay cosas que son muy buenas, que son proyectos muy valiosos y darles continuidad, retomar lo bueno, pero no se puede improvisar, no se pueden hacer las cosas al vapor. Es como tú no puedes improvisar a un gobernante de la noche a la mañana. Claro. Entonces, de igual manera, los proyectos requieren de convocar a los mejores, a los profesionales, a los expertos. Ahora resulta que tenemos una Secretaría de Comunicaciones que no sirve. ¿Por qué? Porque la infraestructura del país ya el presidente se la cedió a los militares. Los militares, la función del ejército, de las Fuerzas Armadas, no es construir obras. La función de la Marina no es hacer puentes, no es hacer edificios, no es construir un tren como lo están haciendo ahora. Eso lo tienen que hacer los especialistas. Hay un dicho en mi pueblo que dice zapatero a tus zapatos, cada quien que se aboque a lo suyo. Entonces, tienes que convocar a los especialistas y no puedes quitarle a los profesionales de la industria de la construcción que hagan su tarea. O sea, les quitas ese empleo y se los estás dando al ejército, a las Fuerzas Armadas, se los estás dando a la Marina. Ellos no son especialistas en eso, por eso ocurre lo que ocurre. Por eso las obras están mal hechas. Entonces, y en un afán el presidente, que eso es algo que lastima y que duele, pero hay que decirlo, Jerry, o sea, estás desplazando la mano de obra calificada. O sea, y se las estás dando a quienes no saben cómo hacer las cosas. Hay otras cosas que sí sabe hacer el ejército mexicano, la Marina, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y que se aboquen a eso. Pero como el presidente ha distraído a todo ese aparato de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Guardia Nacional, y los está metiendo en un espacio, en un campo que no es el de ellos, y están descuidando la parte de la seguridad de los mexicanos, porque hay anarquía total, porque quienes debieran estar en las calles, debieran cuidar la soberanía, que debieran cuidar la seguridad nacional, no están trabajando en ello porque están construyendo el Tren Maya, porque están construyendo la refinería, porque están haciendo otras cosas. Entonces, estás desplazando a los profesionales de cada una de las áreas que se requieren. ¿Cómo metes, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una ministra como Lenia Batres, que es evidente que no está calificada? ¿Cómo te atreves a plantear, a tener la osadía de plantear que se tiene que someter a elección a los magistrados, a los ministros de la Corte, a los jueces? Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el modelo del sistema político mexicano está diseñado de una manera distinta. Claro. Porque tienes que poner a los mejores en cada una de las ramas. No puedes meter a un médico como ministro de la Corte. O no puedes meter a un ingeniero a dirigir un hospital. Y no puedes meter a un médico a hacer obras. Entonces, todo está mal. ¿Por qué? Porque el presidente se rige por ocurrencias.
El presidente no estaba preparado para asumir esa alta responsabilidad que implica gobernar un país. Él cree que todos los días desde la mañanera ya ese es el trabajo que hizo, ya gobernó el país y no es así. Y a veces de las cosas que de pronto analizamos y pensamos, porque tenemos que pensar mucho y repensar mucho al país, es decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a donde hoy estamos? ¿Cómo es posible que tanta gente pensante, que una comunidad intelectualmente preparada, que quienes escriben, que quienes tienen un liderazgo de opinión, siempre cuestionan y critican al presidente? Es unánime la animadversión, es unánime el rechazo que todos tienen hacia la manera de gobernar del presidente López Obrador. Y eso quiere decir que algo no está bien, que algo está mal. ¿Cómo es posible que la gente tenga que salir a las calles para protestar, para inconformarse? No podemos aceptar que el presidente todos los días los ciudadanos nos denueste, nos descalifique, nos ofenda. Eso es inaceptable. Un presidente, desde el momento que asume el cargo, que gana una elección, deja de ser un sujeto o un líder político partidista para convertirse en el hombre que gobierna a todo su pueblo, que gobierna a todos los mexicanos. Pero no, el presidente están los conservadores y los liberales. Y ahora resulta que él tiene en su cabecita todo cuatrapeado su esquema, no está pensando con claridad el presidente, y eso obviamente nos preocupa, porque resulta que ahora la mafia del poder de la que él habla es el mismo. Son sus hijos, son sus sobrinos, son sus amigos. Él hablaba y cuestionaba a la mafia del poder y decía que él iba a barrer la escalera de arriba hacia abajo. Pero es que no ha dado un escobazo, al contrario, ha ensuciado más, ha llenado de basura la escalera, ha llenado de lodo la institución presidencial. El presidente para nosotros era una institución, era una figura que tenía el respeto de la mayoría de los mexicanos. Y hoy nadie respeta al presidente. No se respeta a sí mismo. ¿Cómo aspira a que los mexicanos respetemos al presidente? Era impensable, por ejemplo, ver al presidente en una gira donde le gritaran traidor, donde le gritaban fuera. Y hoy ya lo vemos. Eso jamás había pasado. Jamás. Claro. Pero Sí. pues también este podcast es para que los conozcan a ustedes y para que sepan que los políticos son personas normales. Entonces queremos saber qué es lo que les gusta. Lee la pregunta que me toca. Ahora sí que tenemos que ser un poco menos serios, porque la realidad de por sí ya es seria, penosa y dolorosa para todos, pero bueno, también hay que ponerle humor, porque la política también es de disfrutar cada una de las cosas que hacemos los políticos, ¿no? De la pasión y la entrega con que trabajamos. Exactamente, totalmente. En un fin de semana, ¿qué prefieres? ¿Caminar por un sendero en la montaña o en un lugar especial por tu ciudad favorita? Fíjate que un fin de semana, bueno, en mi caso específicamente te podría decir, ay, pues me gusta platicar caminar por un sendero y así ser así muy cookies, ¿no? No, la realidad es que, mira, tenemos tanto trabajo que a veces, ¿sabes qué extraño? Quedarme un fin de semana, un domingo, en mi casa, en pijama, viendo tele, comiendo helado, comiendo cosas ricas, platicando, estar con la gente con tu familia, con tus amigos, pero no, bueno, ahorita eso lo extraño, porque además tenemos mucho trabajo, estamos 24/7 trabajando intensamente, haciendo toda la planeación estratégica de la campaña, platicando con muchas personas, en fin. Es complicado. En este momento extraño eso. Totalmente. Me encantaría ir a la playa. A mí me gusta mucho estar en la playa con los amigos, caminar por la arena, tomarte una michelada, una copa de vino, botanitas, comer rico. Eso, bueno, ahorita es impensable, ¿no? No tenemos ese espacio en este momento porque estamos ocupados, preocupados y ocupados trabajando. Como lo que te decía hace un momento, como soldados de la patria, trabajando por construir una alternativa distinta a los ciudadanos, ¿no? Totalmente. ¿Tu lugar favorito en Tabasco?
Mi lugar favorito en Tabasco, mi casa. Tu casa. Ok. Mi casa. Sí. Mi casa y la playa. Y bueno, digo, sabemos que en estos meses no vas a tener tanto tiempo, pero en tus tiempos libres, qué te gusta hacer aparte de estar en tu casa, descansar, ver películas, me imagino que estar con la familia, eh, no sé, como dices, Sí. echarte una chela. Aparte de eso, o escuchar música, ¿qué música te gusta Bueno, también? mira, los políticos somos como todos los mexicanos, ¿no? Sí, Como todas las personas, como tú bien decías, somos seres normales. A veces la gente imagina cosas que no son, precisamente el sí, tipo de vida que llevamos, pero bueno, siempre estamos sujetos a muchas presiones, estamos expuestos a la publicidad y entonces tienes que tener mucho cuidado. ujú, A veces, por ejemplo, ir de compras, ¿no? ujú, Ahorita que eres candidato, cuando estás así, inmerso en un proceso electoral, casi te tienes que disfrazar para sí, ir de compras, ¿no? Y sí. que no te vean y que no te vayan a tomar fotos y Claro, eso. pero también Pero necesitas ropa, necesitas, exacto, sí, o pero sea, luego te pegan sí, con ese tipo de cosas, ¿no? sí. Entonces, qué extraño, mira, mi madre tiene 93 años, es una mujer ya mayor, afortunadamente ella está muy bien. Yo soy de Macuspana, entonces para mí en los ratos libres que tengo cuando puedo escaparme con mi hermana Elena, con mi sobrina Jessica, mis sobrinos nietos, con Lorenita y Mm, con ok. Luisito, estar ahí y haz de cuenta encerrado, platicando. Me gusta mucho cocinar, parte de mi hobby es cocinar, aunque yo Ok. como muy poquito, pero me encanta Qué la padre. cocina. Cuando llego aquí a México, Tu plat- preparo la cena, cocino con Roxana, con Elizabeth, con los amigos que tenemos aquí. tu platillo favorito. Mi platillo favorito es la picaña, Ok, sí. la picaña, la carne, o sea, yo soy carnívora. Sí. Entonces cocino, me encanta cocinar para mis amigos, creo que es una expresión de arte, de cariño, de convivencia, de platicar, de interactuar y de decirle a la gente lo mucho que lo quieres cuando le preparas algo de comer y algo rico y que te dicen, ay, está delicioso y que ves que se comen todo lo que tú les das y dices Sí. tú, bueno, pues ya, hoy ya quedó. Pero te digo, sí, es esa escapada, el refugio que representa a mi familia, para mí es muy importante y esa es la razón por la que estoy haciendo lo que hago. Por mi familia, por mis amigos, es que no nos podemos quedar inmóviles y que tenemos que trabajar intensamente, ¿no? Claro. Todo te regresa a la política, ¿no? Esa es la razón, el Sí. motor que te impulsa, ¿no? Candidata, en el tenor de las próximas, de la próxima elección, ¿considera que se podría llevar un proceso equitativo o podría haberse afectado este proceso en su estado, en Tabasco? Ay, Jerry, acabas de tocar un punto que es de las mayores preocupaciones que nosotros tenemos, no solamente en Tabasco, sino en el país. A nosotros no nos no nos cabe la menor duda de que la gente va a votar por un cambio, que los votos van a llegar a las urnas en favor de la democracia y de las libertades de este país. Lo que sí nos preocupa es cómo cuidar esos votos, cómo defender esos votos de los ciudadanos que aspiran a que las cosas sean diferentes y que van a votar este 2 de junio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Tabasco y de muchos estados del país, como Michoacán, como Guerrero, donde hay graves problemas en el tema de la inseguridad, donde quienes gobiernan son los narcos, donde hay una alianza entre el gobierno morenista y el narcotráfico, esa es la parte que nos preocupa, que ellos no van a respetar el voto libre y secreto de los ciudadanos y que van a pretender robarnos la elección. O sea, hay una elección de Estado, hay el peligro de que no respeten ese voto de millones de mexicanos que aspiran a que las cosas sean diferentes en el país. Entonces, en eso tenemos que trabajar mucho y lo que estamos planteando nosotros es un blindaje del día de la jornada electoral donde todos los ciudadanos se conviertan en vigilantes, en guardianes de la democracia, en cada uno de los centros de votación a la hora del recuento de los votos, a la hora de que se hagan las actas, a la hora que se cuelguen las sábanas que reflejen las cifras reales de los votos que emitieron los ciudadanos y que no permitamos que nos cambien el resultado de la elección, porque cada voto nos está costando muy caro y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de tiempo.
estoy hablando de trabajo que estamos haciendo millones de mexicanos en todo el país, porque es una elección nacional y eso es lo que nosotros queremos que nos respeten. Entonces, el autoritarismo con que actúa el presidente es el mismo esquema, el mismo autoritarismo con el que va a actuar el día de la jornada electoral. Imagínate, Jerry, que escuchamos a un presidente que dice que por encima de la ley está la autoridad moral y política. Entonces, él está dispuesto a no respetarlo. Claro. Pero yo creo que una de las cosas, y eso lo hemos platicado mucho en Tabasco porque conocemos muy bien a Andrés Manuel, es seguir la agenda de López Obrador cuando él era líder opositor. Es ponernos del lado de decir qué haría López Obrador si le hacen un fraude electoral. Es hacer exactamente lo mismo. Es jugar con las mismas reglas que él jugó cuando fue líder opositor. Es hacer exactamente, pero de manera inteligente las cosas. No es arrebatando como nosotros vamos a pelear cada voto que llegue a las urnas, sino lo vamos a hacer de manera inteligente con un aliado maravilloso que tenemos, que son las redes sociales. Claro. Es llegar y decir, mi voto lo ejercí y hoy espero que se respete. Y subir todo a las redes sociales para que la gente esté enterada y esté informada sin violar la ley, hacerlo. Y además el tema de la observación nacional e internacional, que esa va a ser una parte muy importante. Tenemos que trabajar en el proceso de observación internacional para que vengan al país y vean cómo se desarrollan los comicios, la jornada electoral en Tabasco. Que eso yo creo que va a ser un inhibidor importante. Y el ojo pendiente, observante de cada ciudadano con su celular, con su cámara, para subirla a las redes sociales y denunciar todas las irregularidades que se puedan presentar. Documentarlas todos, teniendo todos nuestros representantes, toda la estructura electoral, con gente realmente comprometida, con gente que defienda en cada centro de votación el voto de los ciudadanos. Y en eso es que estamos trabajando. Candidata, nos están viendo y escuchando por todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify. ¿Algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia, algo que desea agregar? Mira, decirles que nosotros estamos trabajando por ellos y esperamos que ellos trabajen con nosotros. Que la herramienta, el arma más importante que tiene cada ciudadano es su credencial de elector. Que el día 2 de junio vayan a votar y que cuiden su voto, que no nos abandonen, porque no solamente es ir y depositar tu voto en las urnas, sino es también cuidarlo. Es verificar, ser guardianes, observar, es estar pendientes de que ese voto que ejerzamos este 2 de junio se cuide, cuente y se cuente. Que estemos ahí atentos y pendientes a la convocatoria. Entonces, y que los ciudadanos, que los jóvenes, que tengan claro que esos jóvenes que van a votar por primera vez lo van a hacer en un proceso electoral que es inédito, que es muy importante, que es histórico en el país y que va a contar ese voto de esos millones de jóvenes que van a votar en esta elección por primera vez y de todos los ciudadanos que lo hagan, que cada uno lleve 5 personas a votar, que está más que acreditado que cuando los ciudadanos salen a votar, los gobiernos autoritarios pierden la elección. Y en eso confiamos. Y que nos ayuden en eso, que nosotros hacemos nuestra parte, pero que también ellos hagan la otra parte, que es participar e ir a votar este 2 de junio por la democracia, por las libertades. Candidata, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Seguramente los vamos a estar ahí visitando en su estado para ver cómo va todo, pero mucho éxito en las próximas elecciones y le esperamos próximamente ya cuando sea gobernador. Pues muchas gracias a ti, Jerry, gracias de verdad al Partido Acción Nacional, gracias a todos los ciudadanos, porque nos sentimos acompañados, porque no nos sentimos solos. Creo que estamos poniendo el alma, el corazón, la vida en esto y lo estamos haciendo realmente convencidos que la causa más importante hoy es defender nuestras libertades, es trabajar por la patria,
es sentirnos esos nuevos insurgentes, esos insurgentes democráticos del país, que estamos luchando por una causa justa, estamos haciendo lo correcto y que en eso confiamos, en que todos hagan los ciudadanos la parte que nos corresponde. Así es, pues muchas gracias, candidata. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!